Y pasan cosas en el mundo, Juli. También, exactamente, Leo, pasan cosas en el mundo. Jair Bolsonaro, una persona que era totalmente escéptica en lo que es esta pandemia, ¿Quién ahora está es ese contagiado. señor? El presidente de Brasil. Ahora mismo está infectado de coronavirus. Llamó mucho la atención de que, bueno, en horas del mediodía dio positivo su estudio sobre COVID-19 y dio una conferencia de prensa. Llamó mucho la atención que estaba muy cerca de los periodistas y sobre todo se sacó el barbijo después de dar la conferencia. Imagínate el peligro que eso conlleva, ¿no? A mí se me hace que más de uno va a quedar contagiado después de haber tenido ese contacto tan estrecho con el presidente de Brasil. Así que bueno, Sí, que la verdad él se definía como un anti-cuarentena. Y bueno, escéptico. sí, un escéptico, como bien vos lo decís, Juli. Que bueno, la verdad era de esperar, ¿no? Que pase ese tipo de situación. Muy lamentable. Y bueno, por este momento también nos aclaran acá, para el oyente, que en Diarco estaba funcionando todo normal, Genial. la atención, así que bueno, ahí ya le cumplimos ahí rápidamente. Y también para hablar de temas interesantes, hoy traemos una nueva columna. Hoy hacemos estreno de una nueva columna, Seguimos conociendo gente. Agenda Malvinas, de la mano del señor Daniel Guzmán, Wow. que está, Está en línea, está en creo. línea. A ver, te saluda acá Leo del otro lado, Juli y Franco, ¿cómo estás, Daniel? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Un gusto escucharlo. Bueno, muchas gracias por estar acá con nosotros. La verdad para mí, una persona que respeto y aprecio mucho, que me ha enseñado, él es periodista, combatiente de Malvinas, ha trabajado en varios medios de Tierra del Fuego. Actualmente es el director de Agenda Malvinas, un medio que recomiendo totalmente para seguir estos temas. Que en este caso, bueno, también los traemos acá a colación, Dani, darte la bienvenida a nuestra mesa de trabajo porque siempre, digamos, tenemos una conversación, ¿no? Sobre lo que es Malvinas, sobre lo que significa también en el sentido, no solo del 2 de abril como una fecha conmemorativa y todo lo que se genera alrededor de esto, sino que es lo que pasa también digamos, todos los días pasan cosas sobre Malvinas. Entonces creo que este es un espacio bueno para también traerlos y de la mano de alguien que sabe muchísimo y trabaja mucho por esto, que es Daniel Guzmán. Así que bueno, Dani, agradecerte nuevamente que estés acá presente con nosotros. Por favor, le agradezco a usted y que en especial me hayas convocado para hacer esta columna eh, y en este programa que hace unos días que menos de una semana que han arrancado, así que me pone muy contento que tenga la iniciativa de pensar, analizar, debatir, reflexionar sobre la cuestión Malvinas. Así que a Leo, a Juli, Franco y a Sabrina, a los tres, a los cuatro, les agradezco mucho que se enfoquen en estas cosas que es como mayormente hablamos de Malvinas el 2 de abril, el resto del año no hablamos nada, entonces se pierde la perspectiva. Entonces, ¿cómo hacemos para que entre todos analicemos esta situación de Malvinas con la amplitud que se merece? Primero porque si no lo decimos nosotros que somos combatientes de Malvinas, que hemos estado en efectivas acciones de combate, digo que hemos estado en las islas, que hemos estado prisioneros, ¿sí? Me parece que los demás pueden pensar por miedo que es casi nos idolatran a los combatientes, ¿no? Nos tienen Claro, en un claro. lugar superlativo, en un lugar realmente que a mí no me gusta, porque me parece que los únicos sí, verdaderos héroes son mis compañeros que quedaron en la isla también. Yo lo siento así. Lo que somos nosotros somos combatientes y en ese rol seguimos trabajando, militando, pensando, analizando tanto la cuestión Malvinas, no solamente en la Agenda Malvinas, sino en la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, donde hemos planteado el desarrollo de la cátedra de Malvinas, Así es. tarea que hace 3 años que llevamos adelante, en el observatorio, el Consejo Asesor Observatorio y Cuestión Malvinas de la Tierra del Fuego, pensando en la globalidad, pensando en Malvinas. Entonces los invito a que pensemos a Malvinas no solamente en los 74 días de la guerra, sino pensemos a Malvinas en un periodo mucho más grande que son los 187 años de usurpación británica en el Atlántico Sur, ¿no? Y en eso ahí vamos a tener la globalidad, si no estamos cayendo en el discurso construido de la dictadura que aún pervive, que hablamos de la guerra, exaltamos el 2 de abril y el resto del año desaparece. Ni nos acordamos que el 14 de junio del año 82, la dictadura militar, en la persona del general Menéndez, firmó la rendición con Gran Bretaña, ¿cierto? Claro. Parece que hubiéramos llegado al 2 de abril
desembarcado en Malvinas y aún estuviéramos ahí. Y eso no ha sucedido. Entonces esos 34 días, que es más o menos así en datos matemáticos, es como el 0,3% de los 187 años, nos hace perder la perspectiva, es mirar en la realidad por el agujero de la cerradura, cuando lo que importa acá, la única razón que fuimos a la guerra era para sacarnos de encima el proceso de usurpación colonial que tenemos los argentinos con Gran Bretaña. Los argentinos en general y los fueguinos de manera específica. Entonces, miremos esto, concentrémonos en esta gran vastedad que son 187 años de usurpación británica. Y yo le contaba hace un rato, cuando hablamos con Leo, que está bueno que para hablar de Malvinas tener dos conceptos que son absolutamente necesarios y que se han puesto un poco más en escena nacional, que es, por un lado, hablar del colonialismo y por otro lado, hablar de soberanía. Parecen conceptos antagónicos que en nuestra tierra, en nuestra geografía, en nuestra historia y en nuestra propia cultura, fueguina, andense, ushuaiense, es mucho más tangible, ¿no? O sea, hablar de colonialismo, porque parece que el colonialismo es una palabra que está dando vuelta por ahí y que no se entiende. No se sabe exactamente qué es el colonialismo. Pero para entenderlo claramente, para que todos entendamos, el colonialismo es la heredad de la esclavitud. Esclavitud y colonialismo llegan a América casi en sintonía de la mano, vinieron de manera... Eso sucedió también con la India, sucedió con África, con Oriente Medio y Lejano, pero entonces llega... El colonialismo es hermano de la esclavitud. Conceptos que la humanidad está despojándose, sacándose de encima. Claro. ¿Cómo nos sacamos el racismo, ¿no es cierto? Bien. Entonces son procesos que van en contra de la evolución. Por eso los argentinos tenemos que tener la fortaleza, la conciencia que planteando el colonialismo como algo contrario a los derechos humanos, porque estamos hablando de eso, que es la usurpación violenta, militar de un Estado sobre otro. Y esto es lo que está sucediendo en nuestro territorio. Y por esa causa, digamos, mal hecho, por supuesto, la dictadura va a la guerra para sacarse de encima el proceso colonial. Claro. De muy mala manera, tirando para atrás, desandando acuerdos internacionales que estaban regidos por las Naciones Unidas. Entonces, esto es importante saberlo y empezar a analizar, y no hacer de esa columna un epílogo permanente de actos heroicos que los hubieron, de los cuales conozco, he sido testigo de mis propios compañeros, salvando a otros compañeros en situaciones absolutamente trágicas, en bombardeos, en combate, los he visto, los soy testigo y los honro permanentemente, pero la guerra no puede ser nunca, no va a ser nunca, como valor humano, un hecho por sí mismo, ¿no es cierto? Una razón por sí misma. La guerra no tiene sentido en ninguno de los casos, salvo en estas circunstancias, si fuera necesario, como sucedió en el proceso independentista argentino, nacional, de Río de la Plata, contra los españoles, ¿no es cierto?, sacándolos de lo que es el virreinato de Río de la Plata, después de la Capitanía de Chile y después del Alto Perú. Entonces, esto es todavía, digamos, es un proceso emancipador. Malvinas sigue siendo el proceso emancipador de Argentina y de América Latina. Por eso está bueno lo que decían recién, esto de lo que pasa en Brasil, ¿no? Sí. Esto del irresponsable de Bolsonaro, sí. Llevar una situación absolutamente trágica de un país con bajísimo nivel de educación y de salud. Bajísimo nivel de educación y de salud. No, las consecuencias van a ser muy graves. Absolutamente, absolutamente. No solamente para Brasil como sociedad, sino para los países periféricos, digamos los vecinos. Somos los principales socios comerciales, creo, acá en América Latina, así que si no nos vemos afectados de eso, digamos, es vivir en un frasco, ¿no? Exactamente, por eso también en Malvinas hay que pensarlo en concepto de patria grande. Claro. Porque fíjate vos que días pasados hubo reuniones del Mercosur con la ausencia de Brasil. Hay que tener en cuenta que es la primera vez desde su creación. El Mercosur es el Mercado Común del Sur que puso en marcha a fines de los 80 Enrique Cardoso y Raúl Alfonsín. Cardoso, presidente de Brasil, y Alfonsín de Argentina, ¿no es cierto? En un proceso, digamos, comercial, pero altamente político.
Nunca había sucedido, pero esta vez sucedió que Brasil no estuvo en esta reunión. Bueno, en esta reunión del Mercosur, que sucedió la semana pasada, todos los países integrantes han planteado, han defendido y han ratificado su apoyo a la Argentina en cuanto al reclamo por soberanía. Entonces, fíjate la importancia que tiene. Sí, muy importante. Y también, Dani, vos me dijiste algo muy importante, estábamos hablando el otro día también, ¿no? Y me decías, ¿cómo vamos a abordar, digamos, Malvinas? Me dice, abrí la Constitución. Me mandó a hacer la tarea, Dani, Juli, me mandó a hacer la tarea a casa. Me dice, abrí la Constitución y buscá la palabra Malvinas. Sí. No está, ¿no? Contestanos, Dani, por favor, ¿qué ocurre en esa búsqueda? Yo les cuento a la audiencia, a ustedes, que estamos hablando de la Constitución de Tierra del Fuego. No estamos hablando de la Constitución Nacional, específicamente, que sí, la Constitución Nacional lo tiene, en la cláusula transitoria primera. Claro. No sé si se acuerdan, pero capaz que no estaban nacidos, pero en el 95 hubo una reforma constitucional. Sí, entre las cosas que se planteaba era la reelección de Menem, que fue el objetivo, sí, político, ¿no? Se amplió los miembros de la Corte y se hizo una reforma constitucional, alcanzaron rango constitucional los acuerdos internacionales que pasen por el Congreso, por supuesto, y hay una cláusula transitoria primera que se habían olvidado de poner en el orden de trabajo, que es la cláusula transitoria primera, donde se ratifican los derechos y el reclamo argentino por las Malvinas. Bueno, la Constitución fueguina, que tiene escasos 27, 28 años, ni en el preámbulo, ni en ninguno de sus capítulos, ni secciones, en su artículo, hay algo específico que denomine, hable, se exprese a favor de Malvinas. Nada. Entonces, esto es un hecho absolutamente serio, que los fueguinos, en nuestra propia Constitución, no tengamos un elemento claro en carácter constitucional jurídico que hable específicamente. Tampoco lo hay de la 1940. Claro. Los invito a que analicemos dos cosas, porque la 1940 también es soberanía. Es una ley de todos los argentinos que han destinado para desarrollar el sector, la provincia más austral de la Argentina, ¿no? O sea que no es solamente la ley de promoción industrial, como mal se denomina, de los fueguinos, sino es una ley nacional, ¿sí?, de los cuales los argentinos han decidido desarrollar en el sur. Bueno, nuestra Constitución no tiene, entonces es interesante analizarlo y plantearnos, porque si nosotros mismos no nos empoderamos constitucionalmente, jurídicamente, difícilmente otro no lo hará. Ocurre, por ejemplo, que la Cancillería Argentina o la Secretaría de Malvinas a nivel nacional, que conduce Daniel Filmus, hace actos sin convocar a los fueguinos. Y eso molesta, personalmente me molesta, y que a todos los fueguinos nos debería estar llamando la atención que, hablando de Tierra del Fuego, han creado una Secretaría Nacional de Malvinas que habla exclusivamente para nuestro territorio y no nos invita. No hablo que lo invita a Leo, a Julio, a Franco, a Sabrina. Pero que ninguna autoridad, nadie, nada. No, exactamente. Pero eso, digamos, no... Porque, digamos, no sé cómo lo ves vos, Dani, el gobierno nacional intenta dar como una imagen, ¿no?, de querer cambiar lo que se vio con la era Macri, ¿no?, con respecto a Malvinas, pero lo que me estás diciendo me toma por sorpresa y para mal. Pero fíjense que el 10 de diciembre, cuando asume Alberto Fernández, habló, dice, reconozco que soy un porteño que viene a gobernar esta nación y vengo a devolver el sentido federal a la política y al país. Lo dijo con otros términos. Claro, sí. En este contexto era el espíritu, digamos, ¿verdad? Sí. Y lo mismo lo dice el 1 de marzo, cuando se abren las sesiones ordinarias del Parlamento. Estos dos conceptos fue repetido tanto el 10 de diciembre como el 1 de febrero, los conceptos de federalismo. Y otra cosa que dijo, no hay más lugar en el siglo XXI para el colonialismo. Claro. Es la primera vez que un presidente de la nación habla del colonialismo y dar vuelta, que casi en todos los gobiernos anteriores, con excepción de Cristina, el colonialismo era una palabra que directamente ni se utilizaba. Se hablaba de las relaciones binacionales argentina-británica, pero nadie hablaba en concepto concreto de lo que los pasa. Claro. ¿Sí? Violación es violación.
no es, el sexo no consentido, ¿sí? Descarga emocional. ¿No es cierto? Para tomar, ¿a qué hablamos cuando hablamos de colonialismo? Es la usurpación violenta, militar y el saqueo permanente de nuestros recursos. Y ahí entramos en otro concepto que es soberanía. ¿Qué es la soberanía? ¿No es cierto? ¿Es una palabra en los discursos oficiales? ¿Es el acto del 25 de mayo? ¿O la soberanía es no solamente la ocupación, sino la utilización y conducción política y económica de un Estado en su propio territorio? Claro. Y esto es lo que estamos hablando. Soberanía es poder explotar nuestros propios recursos pesqueros, petroleros, navegar, pisar nuestro propio territorio. Claro, nuestra tierra. Nuestra tierra. Sí. Bueno, Dani, la verdad que hemos tocado varios temas interesantes. Te quería leer acá un mensajito que acaba de llegar. Me dicen, muy interesante la columna, impresionante los datos que se brindaron. Vamos a estar atentos. Bueno, y te mandan saludos, Dani. No nos ponen el nombre ahí, así que bueno, también le pedimos a las personas que saluden, por favor, que nos pongan el nombre. Y bueno, como último también queríamos recordar encontrar todas las noticias del portal agendamalvinas.com.ar. ¿Lo digo bien, Dani, ahí? Sí, correcto. Sí. Y vamos a estar atentos a estos temas. Y aclaramos, ¿no? Porque esta columna va a ir los días jueves, pero hoy por un motivo especial estamos haciendo este martes, así que será hasta el próximo jueves. ¿Te parece, Dani? Así es. Te mandamos... El jueves anterior estuvo sesionando el Observatorio Malvinas, por eso se tocaron temas importantes que, si quieren, el jueves los tratamos, que son de absolutamente importancia, que estuvieron impedidos casi de tratar durante el gobierno de la ex gobernadora Rosana Antonio. Perfecto. Así que se empiezan a avanzar, así que sería interesante dejar en agenda esos temas que son de absolutamente trascendencia que está abordando el Observatorio Malvinas de la Tierra del Fuego. Te mandan acá otro mensajito más, te ponen un cariño enorme a Dani de parte de Jorge Chocrón, así que bueno, ahí te saludan, Dani. Y bueno, será hasta el próximo jueves. Muchísimas gracias, te saludamos acá atentamente Leo, Juli y Franco. Así que bueno, ahí teníamos la palabra de Daniel Guzmán, un querido colega para nosotros, y bueno, dejamos ya abierta también el diálogo para el próximo jueves con temas interesantes, porque fueron muchas horas de trabajo, ahí según lo que estuvimos leyendo en agendamalvinas.com.ar. Y bueno, Juli, contanos cómo seguimos. Bueno, nos